¿Modificar un Jeep en otro país y traerlo a Estados Unidos suena imposible? Acompáñame. En este video, Héctor nos contará su historia, cómo lo hizo, cuánto les costó y por qué lo hizo. No solamente eso, te pondremos al descubierto cada modificación que tiene este vehículo y por qué lo hicieron. ¿Estás listo? Vamos al video. Amigos, bienvenidos nuevamente a otro gran video en nuestro canal. Hoy tenemos una gran entrevista. ¿De dónde eres tú, Héctor? De Puerto Rico. Ah, boricua, Héctor es de la casa. Sí. Miren esta belleza que tenemos por aquí. Hoy tenemos un gran video, señores, porque hoy le vamos a mostrar algo. Y Héctor, tu carro es un carro muy especial, algo que mucha gente quiere hacer, ¿verdad que sí? Tú lo hiciste, pero que no saben, bueno, pero primeramente que todo, Héctor, yo quiero que tú me presentes tu bebé. ¿Me lo presentas? Claro que sí. Bueno, vamos para allá. Vamos allá. Quédate hasta el final de este video porque le vamos a dar todos los tips como Héctor, vamos a decirlo de una vez, lo fabricó, lo mandó a modificar en Puerto Rico y se lo trajo. De las manos de nuestro amigo, ¿no? Wally Off-Road. Wally Off-Road. Ok, ya lo dije ya y se lo mostramos aquí en unas imágenes. Héctor, este carro lo compraste en Puerto Rico, ¿cierto? Sí, correcto. Stock en Puerto Rico. En Puerto Rico. Bueno, mucha gente sé que ha querido hacer eso también, que si nuestro amigo Waldy, lo modificaste allá y te lo trajiste hasta acá. Sí. Yo creo que más adelante hablemos sobre eso, porque también mucha gente tiene esa... Yo te lo pregunté una vez, no sé si lo podemos hablar aquí, ¿no? También Claro los costos, sí. más o menos Sí. cuánto fue traerlo. Sí. Mucha gente a veces me pregunta, me ha escrito, mira Gerson, averígame cómo puedo mandar un carro para allá, cómo puedo para traer. Aquí hoy se lo vamos a decir en este video, así que quédense hasta el final. Héctor, muéstrame aquí, este es un Rubicon Recon. Rico. Sí. ¿Por qué Recon? Ok. Pues yo quería comprarlo allá. Ajá. Porque si yo lo compraba acá Ajá. y lo llevaba allá, tenía que pagar impuestos al entrar allá. Oh, ok, es un buen dato. Si Héctor compraba su Jeep aquí y lo mandaba a Puerto Rico, pagaba doble impuesto. Doble básicamente. impuesto y doble pasaje, porque finalmente yo lo quiero tener aquí para ir a Moab y hacer rutas Ok, acá. ok. Bueno, tú eres puertorriqueño. ¿De qué parte dijiste de Puerto Rico? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Sí. Yo no iba a hacer la parte sur, norte. Parte de, cerca de San Juan, parte cerca de San metropolitana, cerca de San Juan. Sí. Ok, Sí. quizás yo pasé por ahí. Sí. Yo, quizás, yo veo por Puerto Rico en muchas partes, Es bien pero... cerca, y sí. como del taller de Wally, como 40 minutos, 45 Bueno, minutos. y no lo voy a preguntar, pero todo el mundo lo sabe. Tú eres cafecero, ¿no? Sí, tomo café, sí, claro que sí. Ay, pero, vamos claro al que sí. video. Miren este carro aquí está lleno de fango, señores. Este no es un carro de juguete, vengan para acá. Este es un carro que se hizo para darle duro, ¿cierto? Claro que sí. Hoy Ahí le está. dimos duro y mañana otra vez. Exactamente. Cuéntale a la gente, ajá. Es una edición especial de Claro. Rubicon, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué año es este? Este es 2017. 2017. Ah, ok, perfecto. JK. JKU, sí, Exacto. JKU. A mí siempre me gusta explicar un poco los videos, que la gente entienda, porque sabes, mucha gente nueva, tú sabes, tú más o menos conoces el tema, pero mucha gente no conoce. JK son del 2007 al 2017. Correcto. Y después vinieron los JL, que son Correctamente. 2018. Ah, hay Hasta también actual. un JK 2018. Se compartieron un año, sí. Sí. Creo sí. que a mediados del 2018. 18, sí. Y salió después comenzó el 18, JL a mediados del 2018. exactamente. Y para los que no saben, los Jeep tienen una nomenclatura que dura 10 años aproximadamente. 10 años aproximadamente, sí. Este salió en 2007 hasta 2017. El mío, que como lo tenemos, que lo pueden ver, mira, el JL, ese es 2000... Pues ese salió desde el 2018 hasta 2020 hasta el 2028. Luego cambiaría. Bueno, seguimos aquí con Héctor. Quería explicar un poco sobre porque también mucha gente nos sigue y en estos videos que estoy haciendo ahora en este año quiero explicarle bien a la gente. Tú sabes que la gente Sí, aprenda claro. desde cero. Entonces, Héctor, yo creo que vamos a hacer un walk around en tu carro y más adelante le vas a explicar a la gente los costos que Fede te involucró traértelo de Puerto Rico para acá. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar por aquí y comenten aquí abajo si ustedes ya sabían sobre este Rubicon Recon. De verdad, yo no sé si me declaró en esta parte ignorante. ¡Estúpido! No sabía que existía Rubicon Recon. Pero bueno, Héctor más adelante nos va explicando. Así que vamos a comenzar por aquí, Héctor. Ven, por aquí por adelante. Rubicon, este es el bumper de Rubicon. Original de Rubicon, hierro. de hierro. De hierro. Sí, ambos son en hierro. De hierro, adelante y atrás. Sí. Y simplemente le quitaste lo que son las copitas, ¿verdad? Sí, la esquina, porque como ya es goma 40, pues para que tenga más clearance la Ok. goma. Bueno, aquí tenemos un bumper, un winch de cuánto? One de 8000. De 8000. Ah, y poco 8000, no de 10000. Pues mira, fue decisión de allá del mecánico, de Ok. Waldy. Me dijo, mira, con el Ok. equipo que ¿Te tiene. funciona bien? Funciona bien. Sí, bueno, yo por lo menos yo tengo Funcionaba 10.000, exactamente. Y siempre me gusta como... Lo he usado poquitas veces. Ah, sí. Yo tampoco lo he usado casi, así que está de testigo. Tenemos el Factor aquí, que este es súper, ¿verdad? Que, Factor 55. 55. Sí. Bueno, Bien útil. súper, muy bonito. Te quiera le puedo poner el de chacal lujo. aquí, engancha Sí, rápido. Sí. Bueno, señores, Héctor, aquí tenemos, esto tiene su skid plate también, Rubicon, ¿verdad? Lo trajo él, eso es Rubicon. Oh, de Sí. hierro, mira, wow. Sí. Sí. Tú me dijiste que la diferencia entre el Rubicon Recon y el Rubicon que tengo yo es algo por aquí, ¿no?
Bueno, pues el Rubicon JK, el Rubicon de JK, no el JL, son ya también diferentes. El Rubicon JK y el Rubicon JK Rubicon, aquí es la diferencia. Esta C del diferencial es más grande aquí. Okay. Pero, bueno, aquí estoy viendo que tú le pusiste sí, eso tiene los ball joints nuevos, ball joints. ball joint nuevo Terraflex. Yo lo hice 8 tuercas y hasta aquí en cromoly. 8 tuercas en cromoly, freno grande, disco grande, doble pistón de freno. Estos dos discos están más grandes. Sí. Wow. Pero eso viene un kit. Sí, eso viene un kit que vienen de Terraflex. Exactamente. Que te trae para los free lock también. Trae los free lock. Atrae full flotante. Y al frente las puntas son en cromoly y adentro es original todavía Rubicon. Wow. Mira, pero los que no saben, vamos a explicar rapidito. Full flotante es que todo descansa sobre el eje, encima de unos caebolas, como le conocemos nosotros en Puerto Rico. Aquí es full flotante y todo el peso del Jeep está sobre las caebolas de aquí del buje. Si algo se va a partir, simplemente se saca y sí, se ese parte yo no tengo que sacar nada de esto, saco estos tornillos y saco el eje y ya. Ok, el carro no hay que sacar la rueda porque está ahí como que guindado en el eje. Sí, correcto. Wow. Bueno, tenés caucho, llantas 40, ¿verdad? 40, 1350, 17. Y con aros verlos. Esos son los KMC 235. ¿Qué tal? Ah, KMC. KMC 235, sí. Que los rines, ¿verdad? Sí. Los beglos. Sí. Ya está un poquito, como ven, sucio, ¿verdad? Porque estuvimos haciendo estábamos dándolo hoy. Pero 8 tuercas. Tú te estás preparando ya para Itana 60, por lo que veo. Todavía no me hace falta. Está reforzado, tiene eje en cromoly, está reforzado. Al frente también, ¿sabes? Que está bastante preparado para el motor todavía. Ok, tú lo pusiste Dana 44 de este, sí. Él trae Dana 44 de fábrica al frente y atrás. Sí, perfecto. Porque es Rubicon, trae Dana 44 adelante y atrás. Wow. Aquí veo que le pusiste los inner fender, ¿no? Estos son... Sí, eso es Genride. Esto es Genride, y los Rockside son Genride. Los fenders. Los fender, inner fenders son Genride. También son en aluminio, esto es aluminio, esto es aluminio, pues liberando peso. Pues esto viene con el combo, ¿no? Con esta patina aquí, ¿no? Esto es piezas separada. Esto es separado de esto. Entonces yo lo quise pintar del color del Jeep acá y acá negro. Ok. Bueno, se ve un poquito sucio, señores, pero como pueden ver, él puso los Rockside. Son Rockside. Sí. Sí, miren aquí. Los Rockside vienen aquí protegidos, como pueden ver. A mí me gusta explicar así, Héctor, tú sabes, porque mucha gente no sabe. Claro. Es bueno explicarlo porque la gente está aprendiendo en este mundo, como nosotros comenzamos un día, ¿me entiendes? Tú también tienes, vean para acá, Héctor también le puso, estoy viendo. Los Bone Stop, ¿verdad? Sí. Marca Terraflex. Aquí. Sí. Estos Bone Stop Terraflex, ¿qué tal te funciona? Sí. Perfecto. Wow. Yo hago off-road con toda mi familia y eso puede ser que toque un poquito que otro porque tiene goma 40, pero no es una cosa. El varillaje de curva también es heavy duty, Curry. Yo le cambié los knuckles, son de Terraflex también y está hecho high steering. Para levantar más Sí, estamos planificando esta entrevista hace mucho tiempo, ¿ves? Sí. Lo que pasa es que Héctor vive en un sitio muy lejano, 4 horas más o menos. 4 horas más o menos. ¿Qué? ¿Cómo? Vine solamente a hacer la entrevista a Héctor. Y Héctor, aquí adelante. ¿Este grill viene así negro o tú pintaste así? No, él lo trae así negro. Él trajo otro, pero yo se lo cambié. Ese ahora tiene el original. Los headlights son los originales. Y todo lo original. Mira, en el motor, ¿le has hecho algo a este carro, el motor, algún performance? Él tiene la Pulsar, ¿Podemos abrir aquí? Sí, claro, sí. Aquí tenemos entonces, este es el Pulsar que le pusiste, ¿cierto? Este que está aquí. Este es el Pulsar, este es la computadora original. Sí, señor. Este es el original y aquí se conecta y exacto. Wow. ¿Y qué tal? ¿Te ha dado más fuerza? Sí, le da más fuerza, claro que sí. Y también veo que le pusiste una batería, ¿no? ¿Y eso que le pusiste esta batería, te la pidieron? ¿O? No, lo que pasa es que, bueno, para tener buen voltaje, para el winche, tú sabes, el aire acondicionado. ¿Te ha gustado esto? Sí. Tiene un V6. ¿Por qué no tuviste el otro, pero el 3.8? Bueno, porque como este es 2017, ya es el 3.6. Sí, ya es más nuevo, sí, es el 3.6. Sí. ¿Y alguna vez has pensado en otra plataforma? ¿O siempre te gustó JK? Sí, ¿Por qué oíste JK? No, porque es que yo ando con mi familia y estoy bien cómodo aquí. O sea, ando con mis cosas atrás, mi familia. Y este vehículo yo lo uso para todo.
no solamente para off-road. Ok, súper bueno. Mira, vamos a ver, Héctor, y por aquí por dentro te has hecho algunas modificaciones. No, por dentro está de fábrica. Sí, sí, lo puedes abrir, sí. Ok, Hay bueno, dos o tres está cositas sucio, por ahí. exactamente. Mira, ¿qué te dijiste qué suspensión tiene de altura? Este tiene 4 pulgadas. Y mira, una vez creo que tú me preguntaste, Héctor, tú no tienes unas botellas tan de esto. Yo me quise ir lo más económico, pero funcional. Okay. O sea, aquí yo tengo una suspensión Skyjacker. Okay. Y eso trae un kit y las botellas que trajo para 4 pulgadas, eso es lo que tiene. Okay. Y hasta ahora me están funcionando perfecto. Okay. Este Jeep yo lo usé en Puerto Rico, yo me metí 5 veces a la cuenca. De noche me metí a la cuenca, que eso nadie creo que lo tenga grabado porque por la noche no se puede grabar. De día, tengo un video por ahí directo en la cuenca. Aquí atrás, ¿le has hecho algo, estas luces? Las trajo cuando lo compré. Ok. Héctor, ¿qué más tú aquí atrás? ¿Le has hecho algo? No, adentro está de fábrica. Okay, no. Perfecto. Cuéntame, ¿cuál es el próximo que tú crees que le vas a hacer, el próximo modificación? Mira, pues la próxima modificación yo creo que yo le haría lo de los bumpers. Ponerle unos bumpers Genrite para terminar ya todo de afuera Genrite. Son en aluminio, son más livianos. Pero hasta ahora casi nada más. Está funcionando bien. Quizás algunas cositas en el motor y ya. Ok, bueno, Héctor, mira, yo sé que mucha gente está en este video también, pues tiene la curiosidad de saber cómo es ese proceso más o menos, si te funcionó, te gustó, no te gustó. Gerson, dinos sobre el tema. Okay, si una persona está aquí en Estados Unidos, digamos, y quiere hacer lo que tú hiciste, ¿cómo comienza el proceso? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo fue eso? Okay. Y vamos hablando como los costos más o menos. Pues bien, por eso. Lo compré en Puerto Rico. Ajá. Y ya yo llevaba tiempo, tú sabes, monitoreando al taller de Wally, porque él ha traído vehículos aquí, a Estados Unidos y a otras partes de Estados Unidos. ¿Sabes? Y yo dije, ok, yo quiero hacer mi vehículo allá y traerlo para acá. Si es financiado como es un solo banco. Es el banco PenFed. Eso también lo aprendí con él. Él tiene algunos carros financiados con ese banco, con PenFed, y entonces pues yo compré el mío a través de ese banco. Todavía debe. Y yo me lo traje así. Así sí te lo puedes traer. Es el único banco que te lo puedes traer para acá. Con PenFed. Y si lo compras cash también. Y si lo compras cash, claro. Entonces, lo tuve stock menos de un año y se lo llevé a Wally. Y ahí todo de una sola vez yo lo hice, ¿sabes? Tomamos la decisión y yo acá. Ese era otro punto importante para mí personal. Porque yo vivo acá, trabajo acá, yo no tengo tiempo para estar yendo allá, ¿sabes? Tanto tiempo es costoso estar yendo cada rato. Claro. Y yo necesitaba poder ver el progreso de mi Jeep. ¿Ves? Igual y todo lo documenta por video. Claro. Y eso era importante para mí. Claro. Entonces yo dije, ok, lo compro en Puerto Rico, lo financeo con el PenFed, se lo llevo a Waldy, lo veo por video y era perfecto. Yo dije, ok, así va. Y de la noche, así un día caminando transitando por Puerto Rico y yo quería el Ricon. Tú querías el Ricon. Yo quería Rubicon. Mira eso. Sí quería Rubicon para tener Danas 44 al frente, atrás, Locker, el Sway Bar, pero quería el Ricon. No quería solamente el Rubicon, yo quería el Ricon porque era un poco más fuerte al frente. ¿Y tú dónde? ¿Ya tú sabes ya el Ricon? Sí, he averiguado en el internet y eso también. Y hay otro muchacho, Donald, tiene uno, que es el de la importante, aquí repito un tips que estamos aquí hablando. Si ustedes quieren, los Jeep es como, aparte es una inversión, ¿verdad? Es también como un sueño que uno tiene. Claro. Piénsenlo bien antes de comprar un Jeep, cuál es que ustedes quieren averiguar, así como tú hiciste. Para que de una vez hagan una buena inversión, se lo disfruten y estén 100%, digamos, contentos con lo que hicieron. Sí. Y ya yo quería, desde antes de comprarlo, yo quería el tamaño de goma 40. Y cuando yo hablé con él, con Waldy, porque como que él desde ahí, él sabe más o menos el presupuesto que tú necesitas. Y entonces yo le dije, mira, yo lo quiero con goma 40, porque yo no quiero ir cambiando de goma, porque eso uno gasta dinero ahí. Porque aunque tú le des poco uso, cuando las vas a vender, no las puedes vender el mismo precio que te compraron nuevas. O sea, vas a perder dinero. Y yo dije, no, yo me voy con goma 40 de una vez. Hice una pausa aquí porque quería hablar de eso muy importante, cuando ya lo he hablado mucho en mi video, que cuando vas a hacer la inversión en las llantas, piensa bien lo que quieras hacer, porque mucha gente, es un error que la gente comete
compre una cosa, digamos, en $1000 y luego la use y la quiere vender en $1000. Eso no va a pasar. No va a pasar. Vas a salir frustrado, vas a salir decepcionado contigo mismo porque nadie te la compra en ese precio. Recuerden que ahorita es mucha facilidad, es decir, la gente puede comprar crédito, lo que sea, más en Estados Unidos. Entonces, bueno, te fuiste con 40. Con 40. Ok. Y ahí entonces, pues viene unas piezas que necesitan para 40. Okay. Que si la suspensión, que si brazos ajustables, que si cardan, porque yo le cambié los cardan también. Oh, okay. Los cardan y yo quise hacer los 8 tuercas. Y de todo eso, hablando del tema del precio, tienes que guardar las facturas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Ok. Súper importante, si ya está oscureciendo. Dijimos la factura. Cuando yo he escuchado eso y lo he escuchado, que hay que guardar la factura, no sé, confírmame tú a la gente. Si cada cosa que le cambien, tienen que guardar la factura. Sí, mira, ese fue otro detalle también que escogí al taller que escogí, porque ya él tenía la experiencia, tiene las conexiones. Él me consiguió el gestor para que me enviara el vehículo acá. Ha enviado otros vehículos acá, un gestor, y lo utilicé porque también no tenía yo el tiempo para ir allá a hacer. Sí, yo contraté a ese gestor y él hizo todo. O sea, había que llevarlo a inspeccionarlo a la policía. Porque todas estas piezas tienen que estar inspeccionadas por la policía. El vehículo lo inspeccionan completo para verificar que el vehículo pues, no sea hurtado, no tenga piezas hurtadas. El taller tiene que presentar unos documentos de que es un taller certificado, que las piezas son legítimamente compradas nuevas. Todo eso es importante a la hora de llevarlo a la inspección de la policía. Tiene que pasar esa inspección de la policía. Bueno. Sin eso no sale. Bueno, entonces es un punto positivo para nuestro amigo Waldy Offroad, que ya tiene experiencia en esto. Pues. Sí, ya tiene sabe experiencia cómo hacerlo. En esto, sí. Y la gente cuídese mucho si quieren hacer con otro tipo de personas, porque si la gente no lo sabe hacer y comete un error, su carro se queda allá, ¿cierto? No lo pueden traer para acá. Sí. Y la otra cosa, tienes que pedirle permiso al banco, notificarle al banco que vas a mover el vehículo de Puerto Rico a Estados Unidos. Ves que ellos están aquí en Estados Unidos y vas a traer, y tienes que tener el permiso por escrito, y todo eso se presenta en la policía y en la compañía marítima. Donde se va a montar el vehículo para traerlo para acá, por barco. Perfecto, una pregunta aquí rapidito. ¿Cuánto más o menos costó ese trámite así, pues mira, un grupito más o menos ahí? El pasaje del vehículo salió como en 700 y pico, más el seguro de allá para acá. De allá para acá, entonces, digamos, gastaste 800 más el seguro. Sí, porque son como 700 y pico, por los 800, vamos a redondar los 800 y un seguro para el vehículo. Ya ahí tú escoges la cubierta que tú quieres. ¿Sabes? ¿Qué cubierta tú? ¿Qué cobertura? ¿Qué cobertura? ¿Qué cantidad? 40.000, 50.000, 25.000. Ellos te dan unos precios de acuerdo a la cosa. Y ahí tú escoges la cobertura que tú quieres. Como 300, como $100. Sí, como $300 más. Digamos 1.100. Ajá. Más pagarle al gestor. Ajá. ¿Cuánto fue que él me cobró? Un número redondo. ¿300? No, fueron como 800, 900 dólares más. Se las caro entonces. Ajá, sí. Mira por qué la coordinación entre el mecánico, entre Waldy y el muchacho. Yo tuve que también llevar de mi casa, de donde lo guardaba en casa de mi mamá, al taller, a donde Waldy. Allá se dejó, el gestor lo buscó en el taller, Waldy se lo entregó y entonces el muchacho tiene que llevarlo a la policía. Tiene que sacar cita y todo eso en la policía. Pero el muchacho tiene conexión en la policía. Por eso es bueno buscar gente que tiene conexiones. Para que sea más fácil. Claro. Entonces fue a la policía, tiene que sacarle unos sellos, ¿sabes? Unas cuantas cosas tiene que llevar. Sellos y cosas, inspecciones, para después llevarlo al puerto, a la compañía marítima. Y ahí entonces entregarlo allá. O sea, que todo ese proceso, si no pasaba la inspección, el muchacho tiene que ir donde Waldy otra vez para hacer los arreglos que haya que hacer. Importante. Háganos para alguien que tenga experiencia, ¿verdad? Para que no pierdan el dinero. El gestor, aquí yo siempre digo, para nosotros el tiempo es dinero. Entonces, yo siempre soy así, cuando yo tomo una decisión, ya ves cuánto dura haciendo esto o cuánto le pago a alguien. Bueno, si ya dura medio día haciendo algo y alguien le pago lo que yo cobro una hora, yo prefiero pagar a esa gente. Claro. Bueno, amigos, y ya para finalizar este video, esta entrevista con nuestro amigo Héctor, ¿cuánto cuesta traerse un Jeep de Puerto Rico? Ya dijimos 2.200, ¿verdad? Claro. Para acá. Entonces, mucha gente a veces me pregunta cuánto costará llevarlo, entonces más o menos será lo mismo, 2.200, 2.200. Llevarlo. Llevarlo y traerlo. Vamos a hacer 3.000, diría yo. No, porque tienes que sumar el pasaje de aquí para allá. Y más los impuestos que tienes que pagar allá. Si lo quieres enviar de Estados Unidos para allá, sí, te sale más caro. Como el doble. Sí. Exactamente. Esta es mi primera entrevista que hago así de noche. Espero que les guste. Estoy con un gran amigo aquí, Héctor. Y ya, Héctor, para finalizar, ¿tú le recomiendas a la gente o no ese proceso? Comprarlo en Puerto Rico
que traerlo o prefieres comprarlo aquí en Estados Unidos? Sí, no. Ok. Si lo vas a modificar y tú vives en Estados Unidos y lo quieres modificar y conoces un taller y tienes confianza aquí en Estados Unidos, ok, pues hazlo aquí. Ok. Pero yo lo hice en Puerto Rico porque también yo lo quería usar en Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico y yo quería correr en Puerto Rico también. Ok. ¿Sí? Y bueno, Héctor, muchas gracias, amigo. A la orden. Seguimos disfrutando aquí. Y no olviden suscribirse. Recuerden que estamos haciendo muchos videos como estos. Héctor es un, digamos, ya como lo dije, fiel suscriptor del canal, amigo. Ya hemos compartido varias veces ya. Sí. Su familia conoce a mi familia. Esto de los Jeep es una cultura, se lo he dicho. Uno siempre hace amigos. Cuando te compras un Jeep, te compras una familia, dicen, ¿verdad? Muchos he conocido. Así Mucho. que mucho. Entonces, bueno, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, One Life, la vida es una sola. ¿El café va ahora? El cafecito, sí. Vamos para el cafecito porque mire, es de noche. Vamos para allá. Hasta la próxima. Hasta luego.